compañeros, amigos y amigas. Bueno, nos encontramos aquí con una novedad de la editorial Garaje y el tema, el tema es un tema que, a lo largo de la historia de nuestro progreso, de nuestra democracia, pues fue un tema que tuvo mucho que ver. No voy a decir cuál es, porque para eso está la autora y nuestra amiga Bersi, para que nos comenten ellas de lo que se trata. Yo sí que voy a daros un adelanto en deciros que Memorias de una luchadora es uno de los mejores relatos, por decirlo así. No lo llamaría un relato, ¿no? Porque al fin y al cabo es una historia de una mujer luchadora que nunca se rindió y que hoy nos puede contar su historia. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí, por el apoyo a la literatura y sobre todo por el apoyo a algo que fue real, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿todos conocen a María José Gallego? No, ¿todos no? Si conocen a María José Gallego, ¿la conocen? No. Bueno, ella es suficiente para presentarse a sí misma. Este libro es un libro que tiene muchos valores, muchos. Tiene un retrato de ella misma, un autorretrato de ella misma, absolutamente apasionado, valiente, cómico a veces. Tiene muchas virtudes. Y luego tiene otra virtud, que explica cómo en un momento determinado, en los años 75, 76, un grupo de jóvenes, de niños, porque les hablan de las niñas de Induico, se enfrentan a la mayor empresa textil de este país, que era el Inditex de ese momento, que era el Corte Inglés, que se llamaba Induico, pero era el sector textil del Corte Inglés, que era el que producía toda la ropa que se vendía. O sea, era una empresa gigante con miles de trabajadores que en su mayoría eran mujeres, y mujeres jóvenes. Se produce este levantamiento, que fue largo y que tuvo distintas etapas con sus castigos y sus premios. O sea, quiero decir que consiguieron cosas, pero también recibieron mucho castigo. Se produce en un momento en España donde hay una efervescencia por recuperar derechos, por conquistarlos, por pelear por ellos, que significaba también perder poco a poco el miedo, que atenazó y hizo que la vida fuera muy gris. Y sin embargo, en ese momento había una efervescencia total en España. Habían cientos de miles de trabajadores en huelgas y en protestas. Pero nos vamos a centrar en la huelga de Induico, que ella lo explicará con más detalle de lo que eso significó. Era una empresa, Induico, pues como todas esas empresas de esa época, paternalista, por supuesto con unos jefes que eran todos hombres y que hablaban de las niñas, ¿no? Las niñas de Induico, como esta gente como menores, no adultas. Pues María José Gallego se hizo adulta rápido y entendió que la pelea había que darla y había que conseguir un montón de cosas que ella ya explicará cuáles son esas reivindicaciones que consiguieron algunas, otras no, y de todo un recorrido de organizarse, aprender a negociar, aprender a defenderse de los enemigos internos, no ya solo la empresa, sino incluso internamente tenían que defenderse para poder seguir en esta... Porque claro, era muy fácil desacreditarlas. En ese tiempo, como ella me ha contado además, los sindicatos, o sea, el comisiones obreras, que todavía no estaba legalizado al principio, y esto tampoco fueron la bandera que lideró eso, sino que la lideraron ellas. Y en un alarde increíble de confianza en sí mismas y en una capacidad extraordinaria de convencer a muchas, consiguieron hacer una huelga que por lo menos en algunos momentos consiguieron parar las fábricas completamente. Eran 7.000 muchachas en la calle,
con sus delantales de Induico, haciendo una historia que todavía no se había vivido. O sea, fue extraordinario, extraordinario. En este contexto de un país alborotado, que estaba exigiendo libertad, exigiendo derechos por todas partes. Luego, ¿qué pasó después? También hay otra historia. Pero ese momento efervescente fue un momento fundacional de muchas cosas. Y también un momento fundacional personal. Porque nadie pasa por una historia como la de Induico y sale igual. Sale más fuerte, sale más inteligente, sale más valiente, sale una persona mucho más hecha, mucho más sólida. Y ese proceso personal, sin duda, María José está aquí y puede contarlo maravillosamente. La hermandad, la solidaridad entre ellas, la capacidad de identificar a esos malvados que intentaban machacarlas, aprender a negociar con los altos cargos, aprender a protegerse de la policía, aprender a entender quién era un chivato y quién no. Son lecciones de vida que seguramente a María José la estructuraron para siempre. Y es su ejemplo, o sea, su historia, que como digo, no es solamente una historia de una huelga, hay mucho más aquí. Hay una historia personal, hay una historia de una generación, hay una historia de una clase social que siempre fue tan maltratada y que aquí levantó la cabeza con dignidad y le dieron y le enfrentaron, le pusieron cara y pecho a la realidad y consiguieron cosas. Ella me da una chuleta porque seguro que me estoy olvidando de cosas. Será interesante escuchar cuál fue el papel de los sindicatos en esta revuelta de estas muchachas. ¿Qué consiguieron? ¿Qué es lo que pedían? ¿Qué pasó al final? ¿Cómo terminó esto? Claro, estamos hablando de una industria que en este momento está desplazada a unos países todavía más pobres, ¿no? O sea, ahora las camisetas, todo lo hacen unas pobres mujeres miserables en Bangladesh. La industria textil no existe ya en España. Pero en ese momento era muy poderoso. O sea, enfrentarse al Corte Inglés era como hacerle una huelga a Inditex, a Mancio Ortega, o sea, lo inconcebible. ¿Y quiénes lo hicieron? No fueron unos tíos peludos, no. Fueron unas niñas con una batita de trabajo que decidieron, se acabó. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias porque estáis aquí a pesar del calor, a pesar de... Que sí, hombre, que estamos de aquí. todo, estamos aquí. Bueno, yo voy a contar un poco... qué era esa empresa, de dónde venía, quiénes la montaron y qué pasó ahí, porque la fábrica de Induico se montó con dinero, parte de Ramón Areces, que había traído el dinero de Cuba, y de Franco, que le regaló también los terrenos y que le apoyó para que pusiera esa gran industria. Empezó el Corte Inglés, empezó con un taller pequeñito y luego fue pues creciendo hasta llegar a tener 14.000 trabajadores. Como todas las empresas en esa época eran bastante patriarcales, no porque fueran buenos, le daban cosas a sus trabajadores, incluso les ponían viviendas. Hay muchas viviendas. Pegaso tenía la ciudad Pegaso, que era de la empresa. La Baztán también tenía, el pueblo de Baztán también era de empresas, era empresa vasca, pero bueno, era una moda. Induico
era patriarcal y era muy machista porque solo tenía allí muchas niñas. Había, a lo mejor había un porcentaje del 10% de hombres, pero era el resto éramos niñas. Yo era de las más mayores, pero las niñas tenían 13, 14, 15, a partir de ahí eran las niñas Trabajo infantil directamente. que trabajaban en Induico. Entonces ellos llamaban niñas por eso, porque eran unas niñas, pero las explotaban como si fueran adultas totalmente. Y luego pues abusaban a todos los niveles de las niñas de Induico. Y sobre todo lo que tenían era un trabajo explotador, como si fuéramos esclavas, que no podíamos hablar, que no podíamos reírnos, que no podíamos ir al baño cuando quisiéramos, que no podíamos cantar, que no podíamos hacer nada. O sea, nada normal, porque aparte se puede trabajar y estar cantando, o se puede trabajar y estar hablando con la compañera al lado. Bueno, pues allí era un régimen totalmente dictatorial, pero eso sí, teníamos un servicio médico increíble. En la Tomás Bretón, en la Induico estaba en Tomás Bretón 60 y 62. En el 62 estaban las oficinas, estaba la corte y estaba la gestoría, el servicio médico, bueno, estaban todos las nóminas, bueno, todos los servicios más administrativos. Y el servicio médico tenía varias funciones, pero una de ellas era que la gente no se ausentase de la empresa. Tú, cuando te amanecías ese día un poco mala, bueno, pues te ibas a la empresa, porque tú ibas a llegar, te ibas al médico, el médico, dependiendo de cómo te veía, a lo mejor te ponía un poquito en la camilla, pero finalmente te daba un vaso con algo que en 2 minutos estabas estupenda y te volvías a trabajar. Y entonces, bueno, pues ellos te decían, ¿para qué vas a ir al médico? Si tienes aquí, había muy poquitas bajas médicas, porque allí además, bueno, allí a mí me trataron cuando me quedé embarazada, todo el embarazo me lo trató un médico de Induico que a su vez estaba en la Concepción. Yo di luego a luz en la Concepción porque ese médico trabajaba en Induico, pero trabajaba también en la Concepción. Los abogados que teníamos también, pues los abogados te daban todos los servicios que pudieras necesitar, desde hacerte el carnet de identidad, carnet de conducir, llevarte un juicio, pero sin ti. O sea, tú le dabas tus datos, la foto, y ellos te hacían el carnet. O te representaban en el juicio y te llevaban a tu máquina, te llevaban la indemnización. Ese tipo de cosas. O sea, que era un servicio que les traía a cuenta. El abogado más importante de Induico era teniente coronel de la Guardia Civil. O sea que ¿Quién detonó la rebelión? ¿Qué detonó? Pues la rebelión la detonó, bueno, primero la explotación. Primero la explotación, que fue a partir de ahí cuando empezamos a organizarnos. Llegó un momento en que alguien se subía a la máquina para decir algo y automáticamente era despedida. Si alguien tardaba más de la cuenta en el servicio, pues la llamaban al despacho y a lo mejor la sancionaban. Entonces, esa opresión, esa explotación es la que de alguna forma nos hizo organizarnos. Pero la explosión final fue el despido de 4 compañeros. Y ahí entonces se monta la máquina. Claro, lo que pasa es que cuando despidieron ya esos 4 compañeros, nosotros ya teníamos una organización en la empresa muy grande. Organización de ellas mismas, de o sea, no es que estaban había algunos organizadas hombres, de fuera por un sindicato, ellas mismas autoorganizadas. Nosotros empezamos a hacer asambleas en la fábrica, empezamos a hacer reuniones fuera de la fábrica para organizarnos y las compañeras nos íbamos juntando e íbamos aprendiendo a hacer sindicalismo, y no solo eso, íbamos aprendiendo también a defendernos nosotras, a saber hablar, porque
la mayoría de las mujeres que estábamos allí éramos casi analfabetas. No, allí carreras había poquitas. La mayoría de la gente con 15 años no daba tiempo a ir a la escuela, no más que lo que se decía las 4 reglas. Pues eso. Y entonces nosotras también aprendíamos a hablar y aprendíamos a defendernos a todos los niveles. A argumentar, a enfrentarse a la gente. De hecho, una de las reivindicaciones, que además yo creo que fue la primera y la última en la historia, es que nos pusieran un profesor para darnos clases, para sacarnos la EGB, los que no lo tenían, y luego ya pues cada una llegó hasta donde quiso, porque Ramón Areces tenía una fundación y podías hacer una carrera en la Fundación Ramón Areces. O sea que, pero esa fue una de las primeras reivindicaciones que pedimos y que además nos dieron. Nos pusieron un profesor, iba media hora antes de la jornada, y entonces nos revisaba las tareas, nos ponía las tareas y ahí estuvimos haciendo... bueno, yo llegué a presentarme a la Universidad Mayores de 25 años para hacer Derecho, que no lo hice, pero bueno, yo también me presenté. Yo me presenté. Y luego también otra de las reivindicaciones que pedíamos relacionada con eso era la ayuda a los padres y madres con hijos en edad escolar. Todas esas cosas nosotras no las dieron. Nosotras negociábamos, aprendimos a negociar bien, porque antes de aprender a negociar tuvimos que aprender a organizarnos y tuvimos que aprender a negociar con nosotras y a convencernos de... Y esas fotos, porque aquí hay unas fotos estupendas, recortes de periódicos que hablan del impacto que tuvo eso. Esas fotos de esos cientos de vosotras en la calle, ¿cuándo fue? Pues mira, ¿cuándo decidiste salir a la calle y hacer una demostración de fuerza pública? El día 24 de marzo de junio, nosotros solíamos coger las vacaciones. Entonces el día 24 nosotros salíamos a las 4 menos cuarto. Pues media hora antes despidieron a 4 compañeros. Entonces ese día los compañeros estaban en la puerta y ya empezamos a alborotar y a montar, llamaron a la policía, nos pegaron, nos subieron por la escalera, nos bajaron, no sé qué, empezó, pero ese día nos íbamos de vacaciones y nos fuimos de vacaciones. Cuando volvimos a la carga y volvimos otra vez a empezar a organizarnos y a negociar con la empresa la readmisión de los 4 despedidos. Ahí estuvimos un tiempo peleando. Nos tocó la época de esos 7 días de enero de que cuenta la película, donde todo era salvaje y donde mataron a los abogados de Atocha y no sé qué, y nosotras nos retuvimos un poquito porque la verdad era una época de tener miedo, aunque seguíamos organizadas, pero era una época de tener miedo. Pero en la fábrica seguíamos haciendo asambleas, seguíamos haciendo paros pequeños, pero llegó un momento en que ya estábamos cansadas de tanta negociación y entonces hicimos una asamblea con 4.000 personas en la planta de corte, que había unas mesas así de altas como esta, un poco más, pero enormes para atenderlas, para hacer los patrones y hacer el corte de las prendas. Pues en esa planta es donde más gente cabía y hicimos una asamblea con unas 4.000 personas. Y entonces ahí decidimos que íbamos a la huelga total. Es decir, no vamos a hacer un paro. Pequeños paros, sino eso, colapso. Eso lo votaron los 4.000 que estaban en la asamblea. Cuando hicimos la asamblea se pidió el voto. El voto siempre ha sido mano alzada, hasta que empezaron a decir no, hay que no sé qué. No, pues el voto siempre ha sido mano alzada. Entonces pues las 4.000 trabajadoras que había allí, pues levantaron la mano. Entonces la empresa lo que hizo fue cerrar la empresa. Mandó cartas de despido a los 7.000.
Y eso sí que fue un pulso, ¿eh? Sí, y nos mandó una carta de despido y al día siguiente cerró la puerta. Nosotros, cuando nosotros teníamos nuestras batas azules, que era el uniforme de trabajo, y entonces siempre nos poníamos nuestra bata para ir a la empresa. Ese día todo el mundo fue con su bata ya desde Delicias, ya íbamos todo el mundo con la bata, y cuando llegamos allí estaba la policía, allí estaban los encargados, allí estaba el tanque con el agua, la policía a caballo, la policía a pie y las mujeres. Las niñas. Y ahí, bueno, pues ahí también aprendimos a defendernos de la policía, a esquivar los golpes, nos organizamos, hicimos un grupo para que confundiera a la policía, un grupo de chicas. Bueno, pues vosotros vais a ligar con la policía y le vais a decir que nos vamos a ir mañana a hacer la asamblea a Vallecas. Y entonces, y luego nos íbamos pues a Delicias. Bueno, organizamos bastantes grupos de... Sí, organizamos unos grupos de huelga que cada uno tenía su cometido. Había otro grupo de chicas que tenían tenían así más relaciones con los encargados y los jefes, y entonces nosotros le decíamos, pues vosotros vais a iros con ellos y le vais a preguntar dónde van a llevar el trabajo que van a sacar de aquí, porque lógicamente en la producción tenía que salir. Y entonces pues había, ya nos informaban, hacíamos un piquete y nos íbamos pues a la carretera de Andalucía, que se van a llevar a Sevilla. Pues venga, vamos a la carretera de Andalucía. Parábamos el camión y cuando el camión estaba parado salía el piquete de verdad, rompía las ruedas del camión y le decía, pues ahora venga, tira. O sea, aprendimos muchas cosas y muchas estrategias para mantener esa huelga sin que la gente decayera. Hicimos caja de resistencia, que la caja de resistencia, bueno, se había empezado, no era la única que estaba, pero aquí todo lo novedoso era sobre todo que éramos todas mujeres y que éramos las mujeres las que nos enfrentábamos con la policía, la que nos inventábamos las cosas. Hubo una vez, porque cuando despidieron a los 4 compañeros, pues claro, nos pilló de sorpresa. Y pues, ¿qué ha pasado aquí, no? Porque nadie nos informó de que había habido esos despidos. Entonces nos ocurrió decir, pues vamos a hacer una cosa, vamos a nombrar por planta una persona que informe de alguna forma de que han bajado a alguien al despacho que la van a despedir. Entonces, bueno, pues se hizo eso y entonces pusimos una consigna que se nos ocurrió, que era Hipólito Guipuzcoano acuda a megafonía, no sé. Bueno, pues cuando despidieron, en uno de los paros que hubo, despidieron a 3 trabajadores y sancionaron a 4, pues empezó esa centralita a decir Hipólito Guipuzcoano, y entonces la gente se iba parando, se iba, bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí están despidiendo, y así se montaba automáticamente toda la defensa de los trabajadores. O sea que éramos bastante originales en las formas de defendernos. Hacíamos cadenas que nosotros las llamábamos culebra para informar de las asambleas. Pues nos íbamos, como cuando bailan la conga, pues nos íbamos recorriendo todas las plantas avisando de que iba a haber una asamblea en tal planta a tal hora, no sé qué, no sé cuánto, de que íbamos... Fue un proceso largo, porque cuando leo tu libro habla del 76, del 77, o sea, un proceso súper largo, sí. Y tuvo un fin, o sea, una conclusión. Cuéntanos ese fin y qué significó ese fin. Pues mira, el fin, bueno, llegó un momento en que ya la huelga llevaba casi 2 meses. La empresa empezó a mandar telegramas a los trabajadores que quien quisiera incorporarse podía hacerlo a partir de ese momento. Empezaban las peleas en los
en las paradas de los autobuses. Nosotros teníamos autobuses desde los pueblos que nos llevaban a trabajar a la empresa. Entonces allí pues los padres, los novios, las madres, los hermanos, todo el mundo opinaba y se empezaban a pelear y empezaban a discutir y entonces bueno, ahí, aunque hicimos una asamblea bastante grande, bueno, de casi todas las huelguistas, porque había, me imagino que los policías y los chivatos estaban allí, pero recogimos 7.000 pesetas, que era como hacíamos de alguna manera la caja de resistencia. Echábamos en las asambleas una peseta a cada trabajador y entonces sabíamos cuánta gente asistía a las asambleas. Bueno, pues ese día había 7.000 pesetas y contábamos con que policías y chivatos y gente informal, pues habría los que fueran. Y en esa asamblea se decidió seguir con la huelga, pero ya era porque esta levanta la mano, yo también la levanto. Pero se veía que la gente estábamos bastante agotadas de estar, es que llevábamos ya casi 3 meses. ¿Sin cobrar? No, sin cobrar, claro. Lo único, la gente que necesitaba el dinero, teníamos una buena caja de resistencia porque hacíamos muchas cosas, hacíamos conciertos, íbamos a cantar al retiro. ¿La prensa os hizo caso? Mucho. En la prensa estábamos todos los días, Qué bueno. porque nosotros éramos muy espectaculares. Claro que sí. Nosotros salíamos de Tomás Bretón y salíamos en debandada, pues imagínate, un montón de chavales. nos paraban los autobuses para montarnos, para que la policía no nos pegara, pagaban los coches particulares para subirnos. O sea, se sintieron arropadas. Claro, era, y entonces la prensa estaba siempre detrás de nosotros. Y Enrico se veía obligado a dar comunicados de prensa para desmentir lo que realmente estaba pasando, porque la huelga era muy fuerte, porque aparte de las 7.000 nosotras, es que se venían los estudiantes a ayudarnos, se venían los trabajadores de la zona de Méndez Álvaro, nos apoyaban. Era una huelga como muy apoyada y luego muy vistosa porque nos íbamos con nuestra bata por toda la Castellana, nos íbamos al Ministerio de Trabajo y hacíamos asamblea. Bueno, lo del Ministerio de Trabajo también era una cosa graciosa porque la policía no podía entrar donde están las mujeres desnudas. Y entonces nos fuimos a los jardines del Ministerio de Trabajo y ahí tendimos las batas, sujetadores, y entonces la policía pues no entraba y nosotros estábamos allí en asamblea hasta que nos recibió el ministro de Trabajo, no sirvió para nada, pero nos recibió. Bueno, pues la gente estaba ya bastante cansada y entonces, aunque se decidió en la asamblea que siguiéramos, pues la verdad es que la gente empezó a mandar la solicitud para entrar. Y entonces dijimos, pues hay que acabar la huelga. Bueno, compañeras, si hay alguien, como estamos en familia un poco, si no os importa, si hay alguien que quiera preguntar algo o aportar algo, pues lo puede hacer, ¿eh? Puede interrumpirnos. Sí, bueno, ¿los despedidos fueron admitidos? No, voy a contar el final. Entonces hubo una negociación. Los 4 trabajadores despedidos no los iban a readmitir porque era la época que decía no, lo que digan los jueces es lo que vamos a hacer, porque nosotros estamos con la ley y si los jueces no. Hubo un momento que nos propusieron admitir a 2 despedidos, pero los teníamos que elegir nosotras. Entonces, claro, eso es una trampa, porque vas a elegir a 2 compañeros de 4. Bueno, el caso es que se negoció que no hubiera ningún despido. Teníamos una tabla de reivindicativa que tenía 14 puntos y nos los concedieron todos, la subida del sueldo, nos concedieron todo, pero a 900 y muchas trabajadoras y trabajadores nos hicieron 3 fábricas pequeñitas y nos sacaron de la filial y nos metieron en unas fábricas pequeñitas. Nos dispersaron. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Pues que en Induico Tomás Bretón nunca más hubo una huelga.
ni por el convenio ni por nada. De hecho, nosotros teníamos convenio propio y la empresa se agarró al convenio del textil, que era mucho más bajo que el nuestro. Nosotros ganábamos un dineral, nosotros ganábamos más que nuestros padres, ganábamos unos sueldos muy altos y aparte teníamos 3 pagos, teníamos las vacaciones, teníamos la paga de beneficio, que la llamaba la piedra, y teníamos unas condiciones bastante... Entonces, bueno, pues no nos despidieron a nadie, pero destruyeron el movimiento que se había creído, lo destruyeron. Es verdad que se quedó, no a todas las personas que estuvieron en la huelga, lógicamente, pero de las que organizaban, fueron sacadas de esa empresa, pero la gente que se quedó ahí, pues ya no volvió nunca más a... Con el tiempo, cuando ya mucha gente nos habíamos despedido, las últimas trabajadoras que quedaban sí que las volvieron a mandar a tomar bretón, pero ya no, vamos, ya habían pasado muchos años, o sea que de alguna forma, bueno, la huelga la perdimos, pero la enseñanza fue tan grande y la experiencia fue tan bonita, porque no solo fue luchar por tus derechos, es que nosotras queríamos cambiar el mundo, es que nosotras empezamos a ser sindicalistas, empezamos a ser feministas, empezamos a ser modernas, empezamos a sacudirnos todo el lastre que teníamos colgado en la espalda, nos lo empezamos a sacudir, nos empezamos a casar por lo civil, no sé, nos íbamos juntas de vacaciones, las casadas y las solteras, pero sin hombres, o sea, nos cambió toda nuestra forma de vivir. Y sobre todo, pues muchísimas de las compañeras nos organizamos eternamente, seguimos todas organizadas por los diferentes sitios. Sí, yo he estado en alguna presentación de ella y aparecen mujeres que no la veían hacía, pues eso, 50.000 años, y emocionadas, o sea, fue una experiencia, está claro que cada una de ellas lo vivió como el gran momento de su vida. Y fijaros que nosotros, bueno, en esa huelga fuimos a informar a Sevilla, Cáceres y a Teruel que tenían empresas, tenían talleres la empresa Induico. Y a continuación de nuestra huelga, los 3 talleres de las 3 ciudades hicieron huelga. Bueno, yo ahora he presentado el libro en las 3 ciudades, Sevilla, en Cáceres y aparecen las chicas. Bueno, no solo aparecen, es que era como todo el mundo está representado aquí. Entonces había gente que decía, yo lo que sufrí en Induico, y resulta que este libro me ha reconciliado, porque he visto la parte positiva que tuvimos ahí, porque hice, verdad, yo de ser costurera me metí a titiritera, claro. porque aprendí a ser libre, a ser otra cosa, la de Sevilla. O sea que la huelga fue importante por el cambio que tuvimos también las niñas, mujeres de esa empresa. Cambiamos muchísimo y desde luego seguimos peleando muchas de nosotras. Muy bien.